Hola, Montserrat, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí. Bueno, nosotros también de tenerte entre nosotros. Queríamos conversar un poco acerca de tus temas y aquello que nos interesa mucho que nos cuentes. Y en principio lo que queríamos pedirte es que si podías hacer como una reconstrucción de cuál fue el proceso de modificación y de cambio que vos llevaste adelante en tus escuelas en Barcelona. En el año 1986 empezamos a pensar que los alumnos y las alumnas que nos llegaban hasta el final era fracaso escolar, porque necesitaban mucho tiempo para sacar muy buenas notas. Hicimos una investigación y nos llevó a ver que en la educación infantil es donde está realmente el problema, o es donde está el fracaso escolar. A partir de ahí decidimos elegir un colegio en el año 1994, era el Año Internacional de la Familia, y un colegio donde poder empezar a implementar cosas nuevas y sobre todo implementar aquel cambio que nos parecía o intuíamos que tenía que ser. En el 94, antes del 94 estuvimos en Filadelfia, estuvimos con Glenn Doman, estuvimos mirando todo lo neurológico, lo que afectaba al cerebro humano, en los estudios. En aquel momento había poca bibliografía, ahora hay mucha más, pero en aquel momento había poca. Y nos lanzamos, el doctor Kovacs también fue una de las personas que nos ayudó en ese lanzamiento, y nos lanzamos a una modificación de lo que era la educación infantil. ¿Qué era esa modificación? Pues sobre todo poner todo un tema de excelencia en el campo físico, que eran gateos, arrastres, braquiación, toda una parte de un programa pues, de excelencia intelectual, si queremos llamar así, con una serie de programas, y la excelencia social, es decir, que ya desde muy pequeños los niños tuvieron... Pero creo que el punto fue que contábamos con las familias. Entonces las familias venían al colegio, trabajábamos con las familias, etc., ¿no? Pero iniciamos esto. Y esto nos llevó después a decir, ¿y qué hacemos con estos niños? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Y entonces nacieron las inteligencias múltiples, o el estudio de las inteligencias múltiples, y a partir de las inteligencias múltiples, que se implementó en el colegio, los de secundaria, el profesorado dijo, nosotros también nos queremos meter en ello, y paralelamente a esto, en Italia, bueno, en Europa, hubo el cambio Bolonia para la universidad. Y ahí nos metimos a trabajar con la universidad para reformar nuestra educación secundaria. Entonces, todo el tema del aprendizaje cooperativo, sobre todo en universidades científicas, como la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, y esto nos abrió mucho campo al profesorado, ver que estábamos trabajando con la universidad, implementando cosas de la universidad, y creímos que un cambio sistémico en el colegio, total en el colegio, era necesario. A partir de ahí fuimos evolucionando, y sobre todo en el año 2000 y 2004 cristalizó. Hay cosas que van, pues cristalizó todo el proyecto. Toma tiempo. Sí. Sí, toma tiempo, y sobre todo como el ir construyendo ese avión, ¿no? Para que no caiga, pues hubo un momento en que ya vimos que teníamos ese avión bastante construido. Y a partir de ahí iniciamos todo un proceso, en todo, digamos, ese largo tiempo, de investigar qué era lo mejor del mundo. O sea, cuáles eran las pedagogías a nivel económico, a todos los niveles psicológicos, es decir, qué había en el mundo que realmente pudiésemos coger para ir generando que este proyecto se fuese como enriqueciendo. Entonces las inteligencias múltiples fueron en un momento dado como la columna vertebral, y todo lo que fuimos viendo lo íbamos colocando, diríamos, los músculos, ¿no? Colocando en esa columna vertebral. Y esto hizo que el profesorado no viese que cada año eran cosas nuevas, Claro. sino el profesorado se dio cuenta de que lo que estábamos haciendo era enriqueciendo las inteligencias múltiples. Hoy ya no hablamos de inteligencias múltiples porque creo que estamos dentro del marco de la enseñanza para la comprensión, pero hemos ido mucho más allá en lo que hemos implementado en el colegio. Entonces creemos que es un proyecto un programa totalmente ecléctico, de muchas pedagogías, desde Piaget a Kilpatrick, Dewey, o sea, muchas pedagogías, pero lo que nos elogian o lo que dicen que realmente merece la pena del proyecto nuestro es lo ecléctico, es decir, cómo hemos interrelacionado todas estas pedagogías dentro del aula. Y entonces nuestra investigación y todo viene a partir del aula, es decir, a partir de cómo en el aula se ha ido modificando el proyecto y cómo en el aula hemos ido viendo si podíamos implementar esto o no, o cómo lo podíamos hacer para tener más éxito en la propia aula. Ustedes hablan de un concepto muy interesante llamado cambio transformacional. ¿Querés contarnos un poquito más
Muchas cosas que decimos como muy rápidas, claro, tienen un contenido de muchos años. Hasta que no llegamos al concepto de cambio transformacional, que ahora, por cierto, se dice en muchos sitios, ¿no? Pero, ¿qué es un cambio transformacional? Pues claro, es la transformación de todo a lo que llega a ser una mariposa, o sea, un cambio sí, y profunda. Entonces, cuando hay un cambio transformacional es un cambio donde todo el colegio se ha imbuido de una cultura de centro, todo el colegio se ha imbuido de una metodología, todo el colegio se ha imbuido, claro, cuando digo el colegio digo padres de alumnos, estudiantes, el profesorado, la dirección. Entonces, ese cambio sistémico de todo el colegio hace que sea un cambio transformacional. Muchas veces se confunde lo que es un cambio transformacional con lo que es responder a necesidades. Bien. Por ejemplo, uno pone, no sé, en estas escuelas que hay en Bangladesh, que son unas escuelas que son barcos. Entonces uno cuando ve esto dice, ¡qué transformación! Claro, no, porque la pedagogía sigue siendo la misma, un pizarrón, y van aprendiendo con el pizarrón, ¿no? Entonces, un cambio transformacional es responder a las necesidades, pero a la vez transformarse desde la dirección de centro, que es la que cuesta más, ¿no? Desde los equipos directivos, a algo que es innovador. ¿Qué es lo innovador? Lo que tiene valor. ¿Qué es innovador? Aquello que tú implementas en tu centro y añade un valor especial a lo que estás haciendo. Entonces, todo lo que hemos ido haciendo ha generado esa transformación. Al principio es una transformación que parece que sea solo para el docente, pero es una transformación para todo el centro. Por ejemplo, si tú pones aprendizaje cooperativo en los estudiantes, tienes que poner aprendizaje cooperativo en los profesores y tienes que poner aprendizaje cooperativo en todas las reuniones de padres. Entonces, esto te requiere que todo el mundo y los no docentes, todo el personal administrativo, todo el mundo esté imbuido del propio proyecto. Eso te lleva a pensar, o nos lleva a pensar, bueno, si estuvieras conversando con un director de escuela, ¿no? Que te dice, bueno, yo quiero cambiar mi escuela, no sabe muy bien en qué, no sabe cómo. ¿Cuáles serían para vos las condiciones para el cambio? O sea, ¿qué vos le podrías qué anticipás que habría que sostener en esa conversación? El propósito. Ajá. O sea, ¿por qué quieres generar este cambio? Bien. Y ¿qué quieres conseguir tú con tus estudiantes, con tus alumnos? Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, el propósito es un tipo de estudiante que esté comprometido con su propio aprendizaje y socialmente, excelente en sus competencias, en su manera de hacer, y después un tipo de estudiante ético. Es decir, hoy la ética es necesaria pues, para no ser corrupto, para hablar con uno, para no copiar en el examen, etc., ¿no? Entonces, estos tres principios, que es lo que se llama el good work, lo llama Howard Gardner, hace que un estudiante, a partir de ahí, pueda tener esa capacidad o esa competencia global. Una competencia global donde sea empático, donde sepa el por qué en otros países las cosas son de otra manera o hay otras oportunidades, el que estudie e investigue esto y el que dé respuesta con la acción, que no se quede solo en... Entonces yo, un director que quiera hacer algo, le diría, propósito, ¿cuál es tu propósito en la educación? Y después le diría, empieza con algo, formación del profesorado. Paralelamente a la formación del profesorado estaría la implementación de esa formación y paralelamente estaría la información a los padres de lo que estás haciendo. Y entonces plantéate en 3 años, porque claro, la vida cambia tanto y es todo tan rápido, en 3 años poner el centro patas arriba. Bien. Entonces, a partir de ahí, lo que tú tienes que hacer es ir mirando cómo tú puedes llevar esa transformación hacia adelante, ¿no? Bien. No sé si me haría caso, pero bueno. Pero es interesante cómo se lo estás planteando. Uno hasta se puede imaginar casi un plan de trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Y para vos, a partir de tu experiencia y lo que han hecho, ¿qué es lo que debiera suceder dentro de las aulas para que el aprendizaje tenga sentido para el alumno? Vos hablás de el alumno como diseñador de su propio aprendizaje. Me gustó mucho esto. Nos gusta mucho esto que hablar de que el alumno sea el diseñador de su propio aprendizaje, ¿no? Yo creo que tendría que desaparecer el profesor. Lo digo con sinceridad y con un poco de ironía, pero tiene que desaparecer quien te esté dirigiendo tu trabajo.
y tiene que aparecer el profesor Sherpa. Sherpas son aquellos que suben al Nepal, al Everest, ¿no? Profesor Sherpa es el que da la vida por la persona, por la persona, y es el que acompaña. Quien camina es, por supuesto, el estudiante. Y entonces tú acompañas. ¿Que te gusta la robótica? Pues vamos a ver, ¿qué quieres diseñar de robótica? ¿Qué has visto por ahí de robótica? Ah, pues he visto estos robots que hacen no sé qué. ¿Por qué no haces algo más emocional? Fíjate, hay robots que ahora en el Alzheimer son tan importantes, porque tal. Ah, no conozco esto, pues investígalo un poco, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo podrías tal? Vamos a ver a alguien que es experto en esto. Mira, tienes este mail, habla con él. Entonces, descubrir lo que a este alumno le apasiona y a partir de ahí generar competencias. Pero tiene que desaparecer el profesor autoritario, yo lo sé todo, esto lo haces bien, esto lo haces mal, pero sí que es verdad que tiene que haber un comportamiento correcto. Es decir, si tú quieres, nosotras en el colegio pues abrimos los colegios nuestros para que los vean directivos o otro tipo de profesores. Y una vez en 2 años, alumnos de 2 años, dice la maestra, bueno, ahora os sentáis todos y empezad a repartir estas hojas y empezad a repartir los colores, tal y cual. Entonces se levantan los niños y empiezan a repartirlo todo. Y me dice una directora, ¿esto está preparado? Digo, mira, con los niños es difícil preparar cosas. Si no tienen hábitos, no puede estar preparado esto. Dices que estoy asombrada. Claro, porque no creemos en los niños que sean capaces. Entonces a un niño de 2 años hay que darle lo mínimo, cuando hoy se sabe que a nivel neurológico se está preparado para un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que es importante el tener esa manera de hacer, ¿no? Otra mirada. Nosotros decimos mucho otra mirada sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Sí. Te escucho hablar y contar eso y los estudiantes como diseñadores de sus aprendizajes, y también ahí me hace pensar en las cuestiones acerca de la evaluación, ¿no? Porque en la escuela está muy instalado, te enseño, te transmito y después te evalúo acerca de eso que te transmití. Y en este modelo, situaciones de evaluación, ¿cómo se dan? Te voy a poner primero una analogía, ¿no? Dale. Yo soy muy buena cocinera, ¿te lo crees? Necesito que me hagas probar algo que cocinaste. No te preocupes, te voy a dar la receta. Tú sabes que los cocineros y buenos cocineros no dan nunca la receta. Yo te voy a dar la receta y además te voy a poner lo más peculiar, diríamos lo que nadie dice, y yo te lo voy a decir, ¿no? La cucharadita de sal o de aceite o tal. ¿Qué más quieres? No, quiero que me lo hagas probar. Bueno, cocina y dámelo a probar, Claro, ¿no? claro. ¿Qué es la evaluación? Claro. La receta. Entonces yo lo que le digo al estudiante, al alumno, es que sea capaz de memorizarme las recetas. Y le pongo más puntuación o menos si pongo el aceite o si pongo la sal. Aquí tienes un 8,25 y un 8,75 no lo puedes tener porque te has dejado el aceite. Pero no cocinan. Entonces creo que en la evaluación, todo el tema de las competencias es cocinar en el aula. Bien. Y después tener tipos distintos de evaluación. Es decir, teníamos que dejar elegir qué tipo de evaluación quieres. Es decir, ¿quieres un examen tradicional? Estupendo. ¿Quieres un proyecto? Estupendo. ¿Quieres esta actividad? Pero yo tengo que saber que con estas actividades yo veo si realmente adquieres la competencia o no. Nosotros teníamos una alumna brillantísima, que corregía en una editorial, y esta alumna escribía libros para un señor muy importante que los firmaba. Pero el libro era bastante de la alumna, debía hacer 4 cosas, pero era de la alumna. Vale. Esta alumna, estábamos en la evaluación, un 7. Dice la profesora, tiene un 7. Digo, ¿un 7? Dice, sí. Dice, no te creas que ha hecho también el examen. Me dice la profesora, no te creas que yo... Y si además ha faltado mucho, como tú bien sabes, porque yo les di el permiso para que faltase clase, ¿no? Digo, claro, es que yo lo que me cuestiono es que una alumna de 20, nosotros es hasta 10, ¿no? Sí. Digo, una alumna de 20 saque en un examen tuyo un 7, me cuestiono tu examen, no la alumna, no la capacidad de la alumna. Claro, se quedó blanca. Claro. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestras preguntas son preguntas fácticas, que dice, ¿no? Sí. Memorístico todo, y además preguntas que no piensas,
Qué distinto es decir, partes de la flor a decir qué pasa cuando cortan una flor. Claro, claro, ¿no? claro. Entonces hay que generar que los profesores, muchos han querido cambiar y han cambiado el currículum, han cambiado, hoy lo diré esta tarde, ¿no? Han cambiado el currículum, han cambiado la metodología, pero la evaluación no. No. Sí, sí, Y entonces es como si a los niños les dieses un caramelo, chupa y me lo llevo. claro. ¿No? Entonces dicen, pues realmente esto no ha cambiado nada, seguimos con lo mismo. Sí, totalmente. Nosotros hemos tenido problemas a veces con las maquetas. Es decir, los niños se les hace hacer maquetas, no sé si ustedes llaman maquetas. Sí, ¿no? maquetas, maquetas, perfecto. maquetas. Entonces esta maqueta queda en el laboratorio, llena de polvo y después va a la basura porque nadie sabe qué hacer con las maquetas. Bueno, Sí. dice el profesor, esta maqueta vale un 20% y el examen un 80%. Y entonces me llama el profesor y me dice, mira lo mal que han hecho las maquetas. Esto es un desastre. Digo, claro, ¿por qué la maqueta vale el 80%? Dice, el alumno dice, la maqueta la haces tú. Tengo que gastarme un dinero para comprar piezas de la maqueta. Tengo que hacer el diseño de la maqueta. Me paso muchísimo tiempo para que luego me lo jueguen en el examen. Claro. Pues la maqueta la haces tú. Claro. Y digo, cambia, pon un 80% y verás lo distinto que es la maqueta, ¿no? Es decir, que a veces hacemos actividades o cosas que las hacemos quizá para distraer al alumnado, pero no le damos la importancia de la evaluación. En cambio, yo he visto portfolios donde el alumno va evidenciando todo su proceso de evaluación, que este portfolio es la nota de primero de bachillerato de química. Claro. Eso es una maravilla. Sí, sí. Sí, en eso también, como vos decís, la formación del docente, ese convencimiento de que eso es lo que hay que hacer, y también de equipos directivos que apoyen eso, sí. ni que hablar, al menos acá en Argentina, de que el sistema sostenga eso, ¿no? Porque cuando los sistemas educativos centralizan estas tareas, la verdad es que después es como difícil esa tensión que se va produciendo. Sí. Bueno, Lo que pasa es que las políticas educativas es verdad que apoyan mucho, pero a la vez yo creo mucho en la autonomía de centros. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer, lo que pasa es que hoy no hemos tenido tiempo, es si fueses ministro, ¿qué harías? Claro. ¿No? Entonces las políticas, hay que hacer que los centros sean autónomos, hay que hacer que los centros entre ellos sean capaces después de establecer la red, pero hay que establecer la red, tienes que dar algo en la red, si no, ¿qué vas a dar? ¿No? Entonces las políticas educativas sostienen, pero que nos sostengan económicamente. Que nos sostengan económicamente, que ya haremos cosas entonces. Bien, bien. bueno, un verdadero honor y placer tenerte Mío. aquí en la universidad. Mío. Así que muchas gracias y bueno, te invitamos a la conferencia que vas a dar vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.